Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes y en compañía desde, no sé en dónde te encuentras, Andrés, pero a la distancia, a través de la virtualidad, está conmigo Andrés Solís. Y bueno, pues estamos muy contentas, muy contentos porque acaba de pasar el Día Mundial de la Radio y la verdad es que después de Navidad creo que es mi fecha favorita, Andrés. Pues desde el maravilloso pueblo mágico de Metepec, en el Estado de México, te saludo a ti, Alexia, y a toda la audiencia, y como bien lo dices, el Día Mundial de la Radio es un gran día porque nos recuerda la magia del sonido, de la conjunción de la voz con los sonidos, con la música y el silencio, para crear ese lenguaje radiofónico tan maravilloso. Y déjame decirte que yo soy un apasionado de la radio, escucho radio desde la infancia, y bueno, pues hacer radio pues es todavía un privilegio monumental. Y esa es la razón también por la cual estamos en este programa de Periodismo Hoy. Sí, porque además rápidamente déjame mencionar que este año el tema del Día Mundial de la Radio es la radio y la confianza. Y uno de los ejes justamente es confianza y periodismo radiofónico. Así que no podríamos estar más felices porque además el tema del que vamos a hablar el día de hoy es pues de esto, del periodismo que se hace en México y del periodismo que se ha hecho en este contexto de pandemia. Vamos a hablar de cómo los periodistas en nuestro país cubrieron, y hay que decirlo también, resintieron esta pandemia por COVID-19 y estos datos de los que vamos a platicar son parte de un estudio de la Universidad Iberoamericana que derivó además en un muy buen programa de capacitación periodística para, pues de alguna manera, contribuir a la generación de información profesional tan necesaria en estos tiempos. Así es, no es la primera vez que hablamos del impacto de la pandemia de COVID-19 en el ejercicio profesional del periodismo, pero este estudio que se publicó hace apenas unos días, pues señala, por ejemplo, que muchos y muchas periodistas acudieron a trabajar ya con el virus en su cuerpo, ya contagiados y contagiadas, por temor a perder su empleo. Es más, en algunos casos ni siquiera les decían a sus jefes que estaban contagiados de COVID-19, y esto sobre todo ocurrió en la Ciudad de México. Y bueno, pues es un tema que además de laboral, pues es un tema de salud pública, porque pues colegas periodistas salían a reportear, se contagiaron en hospitales y podrían haber sido un terrible foco de contagio para otras personas. Y para profundizar sobre este tema, hoy vamos a platicar con Alejandro Cárdenas López, que es periodista, pero es además director de Ibero Radio y uno de los personajes que tuvo participación en esta investigación a la que estamos haciendo referencia. Pero antes de ir de lleno, ¿qué les parece si vamos de una vez con las recomendaciones de Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. Gato Pardo y la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas Walter Cronkite de Arizona invitan al taller teórico práctico de periodismo narrativo Simbiosis. Este taller es dirigido a estudiantes de periodismo o bien personas que lleven menos de 5 años ejerciendo este oficio. También se aceptarán participantes de otras disciplinas siempre y cuando tengan algún tipo de experiencia periodística. Se llevará a cabo los días 22, 23 y 30 de marzo en un horario de 12 a 16 horas vía Zoom y no tendrá costo alguno. Para mayor información e inscripciones puedes enviar un correo a simbiosis@gatopardo.com. Las solicitudes serán aceptadas hasta el día 1 de marzo. El pasado 27 de enero se presentó la convocatoria para la 4ª edición del Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2022.
el cual reconoce a nivel nacional e internacional trabajos periodísticos con enfoque en la divulgación, promoción, defensa y protección de los derechos humanos. El objetivo es reconocer la carrera de periodistas que en México se han destacado en la investigación y difusión de temáticas de los derechos humanos que, de manera cotidiana, enfrentan todo tipo de riesgos, desde campañas de descrédito, amenazas, hasta desapariciones y asesinatos, y que además trabajan en condiciones de vulnerabilidad durante la pandemia. Se aceptarán trabajos publicados desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 y se recibirán hasta el 11 de marzo. Las piezas periodísticas se pueden enviar al correo programa.aprende@ibero.mx y puedes consultar las bases en www.cilatinanu.mx. El Internacional Centro de Periodistas y Conectas abren convocatoria de becas de producción periodística, las cuales estarán dirigidas a periodistas independientes o vinculados a medios de comunicación de América Latina y el Caribe que quieran desarrollar historias periodísticas de profundidad y alto impacto, que ayuden a exponer los abusos del poder en la región. Para poder aplicar a la beca se necesita ser periodista en ejercicio en medios de comunicación o independientes con experiencia mínima de 4 años, residir en América Latina o el Caribe y no ser acreedor de alguna beca con el Internacional Centro de Periodistas o Conectas. Puedes obtener más información consultando la página web www.conectas.org en la sección LAB. O bien enviar un correo a gestion@conectas.org. Esta convocatoria estará abierta hasta el 27 de febrero. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, recuerden que estamos aquí al pendiente de sus comunicaciones, sus mensajes, sus comentarios. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo, desde donde recibimos todos sus mensajes justamente pues para seguir enriqueciendo este espacio. Y aquí por ahí tenemos algún mensajito, mi querida Alexia. Sí, tenemos el mensaje de Alice Cruz, dice: mi admiración y respeto por ser periodistas honestos y comprometidos con la sociedad. Les envío un fuerte abrazo. Y Alice, de este lado recibimos tu abrazo con muchísimo cariño. De verdad, muchísimas gracias por tu mensaje, porque ese tipo de cositas, de detallitos son los que te animan a seguirte levantando temprano y a seguirle dando a esta chamba. Sin lugar a dudas, y además pues es un recordatorio de que no es una aspiración, sino una responsabilidad y una obligación conducirse con honestidad, con ética, con certeza de estar haciendo un trabajo que le sirva a las personas. Recuerden que también, además, tenemos nuestro podcast que está disponible siempre en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí van a encontrar la sección de podcast, le dan clic ahí y van a encontrar el podcast de Periodismo Hoy con todos y cada uno de los programas que hemos transmitido hasta este momento. Les agradecemos como siempre sus comentarios y pues todos los que vayan cayendo en este momento los vamos a guardar para nuestra siguiente emisión. Así es, pueden enviar sus mensajitos de una vez a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter, ya lo decía Andrés, estamos como @hoyperiodismo. Y bueno, pues dicho lo anterior, ¿qué les parece si vamos con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un periodista cultural, colaborador de La Jornada, que a lo largo de 2 décadas contribuyó con su columna Salón Palacio y que falleció lamentablemente hace apenas unos días. Sin duda, uno de esos periodistas muy controversiales, tanto en lo profesional como en lo personal. Comuníquense si saben de quién se trata. Mientras, vamos a platicar con Alejandro Cárdenas López, director de Ibero Radio, sobre cómo el periodismo ha estado cubriendo y cómo ha estado, sobre todo, resintiendo el impacto de la pandemia por COVID-19, que ya en México está próxima a cumplir 2 años.
La falta de especialización, de rigor periodístico en materia de salud es en parte la responsable de la desinformación en torno a la pandemia por COVID-19 y corregirla es una deuda que tienen los medios para con sus audiencias. Así lo sostiene una investigación de la Universidad Iberoamericana dada a conocer hace algunos días. Se trata de un proyecto, Andrés, el proyecto Comunicando el Riesgo en Situaciones de Crisis, un programa de diagnóstico y de capacitación a periodistas en materia de salud pública y de ciencia. Y para platicar en torno a este tema, pero también a la experiencia de Ibero Radio en esta cobertura mediática en medio de la crisis sanitaria, tenemos el gusto de contar justamente con Alejandro Cárdenas López. Él es periodista, es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana y justamente es el director de Ibero 90.9. Alejandro además pues participó en esta investigación que ya les comentábamos, así que bienvenido, qué gusto tenerte por acá, Alejandro. Muchas gracias, Alexia, muchos saludos también a Andrés y quiero felicitar primero que nada a Radio Educación porque acaba de ser el Día Mundial de la Radio y es muy importante celebrar que somos estaciones de radio hermanas. Nosotros nos consideramos una estación de interés público. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por ser una de las estaciones más antiguas del país y la más importante en materia cultural. Pues muchísimas gracias, mi querido Alejandro, y evidentemente, por supuesto que Radio Ibero o Ibero Radio 90.9 es un referente de la radio universitaria, es una radio que ha experimentado muy bien, que es una radio escuela además, que forma profesionales, que forma colegas, y bueno, pues es un placer para este programa Periodismo Hoy de Radio Educación, pues tener de aquí platicando sobre esto, primero de este estudio, y después, pues por supuesto, de tu experiencia como periodista, pero también como director de esta radioemisora de la Universidad Iberoamericana. Y pues platícanos, mi querido Alejandro Cárdenas López, ¿de qué se trató este estudio? Porque este programa, déjame solamente ponerte a punto, pues lo que queremos hacer en Periodismo Hoy es contribuir un poquito a la alfabetización mediática de las personas y explicarle a quienes no son periodistas, pues por qué hacemos lo que hacemos, y a quienes sí son periodistas, pues tratarles de aportar algo para su formación. Y aquí hemos insistido mucho en la urgente necesidad de la profesionalización y que pues lo mostró precisamente la cobertura de la pandemia, todas nuestras carencias profesionales en materia de ciencia, en materia de salud pública, inclusive en este tema de los protocolos para ir a cubrir una situación como lo ha sido esta pandemia de COVID-19. Pero platícanos, Alex, ¿cómo estuvo este trabajo, esta investigación? ¿De dónde surgió? Muchísimas gracias. Mira, es un reporte de investigación que se publicó en la revista Global Media Journal, México, y es un trabajo coordinado por la periodista Mireya Márquez Ramírez. Yo participé en algunas partes del proyecto, pero en esencia fue un proyecto que ella fue quien lo coordinó con un equipo de trabajo de varios colegas, ¿sí? Y es parte de los proyectos de investigación que se llevan en la Ibero, en el área del Departamento de Comunicación de Estudios sobre Periodismo. Y pues se llama Periodismo y Crisis Sanitarias, y es un trabajo de cómo los periodistas en México cubrieron, y dice el título, resintieron o resintimos la pandemia por COVID-19, ¿no? Y ese es el impacto que tuvo. Es decir, ¿qué pasó? Se hicieron 472 entrevistas a periodistas durante la pandemia, y por eso menciono que es un reporte de investigación, es un trabajo sólido, es un trabajo científico, y evidentemente tiene cosas muy importantes. ¿Qué cosas se encontraron en este estudio que se estuvo trabajando por algunos meses durante la pandemia? Pues primero, digamos que periodismo científico en México es muy poco. O sea, es difícil hablar de periodismo científico y la pandemia tomó a todos los medios desprevenidos. De por sí hay poco periodismo de investigación en este país, ¿no? Lo sabemos, son pocas unidades y algunas casi ya ni siquiera hay unidades en los medios, ni siquiera en los grandes medios que se regodean de ser los medios más importantes o al menos con más audiencia, pues menos periodismo científico, ¿no? Ni siquiera existía la fuente en algunos medios, se les juntaba con periodismo de salud y con algunos otros temas ahí como muy vagos, pero expertos en cubrir una pandemia había pocos, sí los había evidentemente, ¿no? Por eso este trabajo buscó
un margen amplio de periodistas, incluso se contemplaron muchos periodistas que estuvieron en la mañanera, por ejemplo, haciendo preguntas, y evidentemente se encontró que el mayor apoyo en términos de periodismo se encontró en las redacciones a los roles de servicio y cívico, es decir, como explicar qué pasaba con la pandemia, ser muy didácticos. Y eso fue un poco lo que más interesó apoyar, a pesar de que eso muchas veces es algo que debería de suceder, ¿no? El servicio del periodismo, ¿no? Oigan, ¿qué onda? La tenencia ya va a acabar, ya pagaron, ¿no? Porque les va a ir ahí re mal con esa herencia que nos dejaron de los Juegos Olímpicos, ¿no? Perdón, del 68. Entonces, eso es un tema importante. Segundo, la mayoría de los entrevistados dio uso y seguimiento a fuentes oficiales y actores institucionales, especialmente estatales, porque es un estudio que se hizo, evidentemente, también a nivel estatal. ¿Sí? También lo valioso de este proyecto es que se generó un pequeño podcast donde se aclara, se llamó La Clínica de Periodismo, y evidentemente hubieron talleres con algunos periodistas locales para compartirlo. Por otro lado, también se aclara, y uno de los resultados importantes es que los periodistas no solo fuimos alcanzados por COVID, sino que hubo muchos despidos y degradación de las condiciones laborales, ¿sí? Evidentemente a muchos se les sobrecargó y actualmente hay una dinámica de cansancio, de estrés y de angustia de muchos periodistas en el país por su futuro, tomando en cuenta que se vuelve, y de esto, Andrés, tú sabes, periodismo en riesgo cubrir COVID, que era algo a lo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Cubrir salud se vuelve un asunto de periodismo en riesgo, tomando en cuenta que estamos en una crisis de seguridad, que somos uno de los países con más violencia contra periodistas. Entonces, parecería un segundo problema a algo ya grave, poco resuelto por las autoridades locales y federales, por supuesto. Otra de las conclusiones que se llegan y que compartimos para el público de radioeducación es que también se sortearon muchas dificultades logísticas y coberturas de mucho riesgo, ¿no? Porque había, sobre todo para su salud, escasa participación y escasa capacitación, y protocolos de seguridad mínimos por parte del mismo medio, ¿sí? Entonces, evidentemente, esto implica que si de por sí sabemos que en muchos medios de comunicación las condiciones en ocasiones son precarias, pues con COVID fueron todavía más precarias, ¿sí? Así un poco por darlo de forma general, y digamos que de forma general estas fueron algunas de las conclusiones y temas a los que se llegó en este trabajo, que pueden por supuesto leer en la edición más reciente de Global Media Journal, que salió hace algunas semanas. Oye, es sumamente interesante todo esto que nos cuentas, Alejandro. Quisiera detenerme ahorita en la parte de pues los contagios entre periodistas, los contagios de COVID-19, y que de acuerdo con este estudio, el 40% de los encuestados dijo tener familiares que fallecieron por COVID-19. También ustedes señalan que incluso algunos de los encuestados dijeron que pues sí, tuvieron que presentarse a trabajar estando contagiados, pero no es porque uno quiera ser irresponsable. También hay que entender esto que decías, el contexto de precariedad en el que se desarrolla el periodismo, y si no vas te corren o te descuentan el día, o esta sensación, falsa creencia tal vez de que somos los héroes y entonces tenemos que aguantarnos hasta donde tope. En ese sentido yo quisiera preguntarte si en nuestro país se está considerando el tema de la salud mental de las y los periodistas que posiblemente enfermaron, que posiblemente perdieron algún familiar. ¿Cuáles son las repercusiones en su trabajo de este contexto de pandemia? Porque si no estamos al 100, ¿cómo esperamos que lo que publicamos pues esté al 100 también, no? Sí, yo creo que es una condición muy precaria y es poco relevante y de poco interés para muchos de los medios de comunicación, ¿no? No todos. Sabemos que hay medios que le dan cierta importancia, ¿no? Pero como aquí también se revisaron medios estatales, ¿sí? Llegó un momento donde prácticamente al haber casi asumido el gobierno federal
un poco llevar la batuta sobre la pandemia, aunque sabemos que había restricciones en los gobiernos estatales, ¿no? Restricciones variadas, diferentes tipos, se vieron rebasadas en interés las autoridades federales, ¿sí? Es decir, incluso sobre las del orden local. Y evidentemente las autoridades federales, dice el reporte, y en especial el presidente de la República, es decir, Andrés Manuel López Obrador, fueron los más cuestionados por los periodistas, desde el punto de vista de la comunicación gubernamental, ¿sí? Como área de oportunidad para mejorar la comunicación y el riesgo de salud pública, ¿no? Evidentemente, ellos lo que dicen es, no pudimos saber hasta qué punto, ¿sí?, los periodistas establecen sus propias agendas a la hora de estar en la reporteada frente a las autoridades. Si es que hay conferencias de prensa, recordemos que la conferencia mañanera es un caso atípico en la lógica de comunicación gubernamental, y que evidentemente no sucedía así, aunque sí había un poco de más interés comunicacional de parte de los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia no fue una coyuntura en la que los periodistas pudieran echar mano, por ejemplo, de recursos narrativos e investigativos. Era el día a día. ¿Cuántas investigaciones relevantes hemos visto sobre la pandemia? ¿Sí? Es decir, ¿ustedes recuerdan recientemente alguna investigación un poco más a detalle, ¿no?, sobre que hayan salido vinculado con este tema? Fueron cosas del día a día. Se daba muy poco tiempo para eso, ¿sí? Y evidentemente a todos nos rebasó. O sea, es una especie de algo para lo que nadie estaba preparado, ni las autoridades estaban preparadas, ni los periodistas, ni los directivos de medios, y yo creo que tampoco las audiencias, aunque somos y son las audiencias quienes más resintieron esto, ¿no? Déjame detenerme en una parte que estás comentando, Alejandro, y es que cuando hablamos de esta precariedad laboral, de las malas condiciones profesionales, los bajos salarios, que a veces muchos medios ni siquiera le daban cubrebocas a sus periodistas. Bueno, evidentemente, esa es una parte muy trágica que ha ido incrementándose, ¿no? Pero también, cuando hablas de la profundidad, es que vuelve a reflejar esa, que también lo ponías tú aquí en esta conversación, ¿no? O sea, no habíamos periodistas especializados, no habemos todavía suficientes periodistas especializados en temas de ciencia y sobre todo ciencia en salud, como para poderle explicar a las personas. Y sigue sucediendo, porque si nos vamos, por ejemplo, al caso reciente de la ivermectina, que si aquí, que si allá, que si no sé qué, pero yo no he visto ninguna periodista que haya hecho un reportaje donde le haya ido a preguntar a un experto en químico farmacobiólogo, que son los que nos podrían explicar con mayor claridad, más allá que un médico que lo recete, sobre si tal o cual medicamento funciona, por poner un ejemplo. Pero también esta otra parte que tú señalas, ¿no?, de salir a la guerra sin fusil, sin protocolos de seguridad, sin saber cómo acercarse a un hospital COVID, qué medidas de seguridad personal y sanitarias tomar como periodistas para evitar el riesgo de contagio, que además no se trata solamente que el reportero o la reportera se contagie, sino que lleva el bicho a su casa y ahí tiene un impacto todavía mayor. Y deviene en este otro tema que habla Alexia, de el síndrome de estrés postraumático que muchos hemos enfrentado en estos últimos 2 años. ¿Cómo explicarle a los periodistas que todo esto impacta en la información que le estamos ofreciendo a las audiencias, tomando en consideración estos hallazgos que están en este estudio tan interesantísimo? Pues mira, es un poco lo que algunos estudios británicos y este trabajo liderado por la profesora Mireya Márquez dice, ¿no? Poder sin responsabilidad, es decir, los medios tenemos poder y a veces no somos responsables de ese poder, ¿no? Y es el poder de llegar a las audiencias, ¿no? Otro de los resultados del informe, y va mucho en tu comentario, Andrés, es que se encontró baja capacitación y entrenamiento especializado. Es decir, no solo fue que entró la pandemia, sino que una vez empezada no se les capacitó en lo que se llama comunicación en riesgo y crisis sanitarias. Es decir, no había capacitación, ni siquiera una vez iniciado. Tú dices, bueno, a ver, me agarró en curva, bueno, vamos a capacitar a alguien. No hubo. Y evidentemente, ¿sí? De lo que se podría entender es que se cubrió la pandemia casi como cubren otros temas y eventos, ¿sí?
y sobre todo los de carácter político, que es donde menos rigor hay y donde entra ese vicio del periodismo mexicano llamado la declaracionitis, ¿no? Pero debo decir que el escenario general, por desgracia, y digo declaracionitis porque quizás es igual o peor, fue cobertura inmediatista, oficialista, desprovista de investigación, escasa documentación, poca contextualización incluso de la pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente, también se debe de observar que después de iniciada, y además tan extensa que lleva ya 2 años, ¿no? Tampoco hubo una responsabilidad de los medios para capacitar a sus periodistas. Y eso es un tema que los mismos periodistas nos informan, ¿no? Por eso este estudio es tan importante, porque no solo toma en cuenta a directivos, sino toma en cuenta al reportero. Yo siempre he dicho que los medios de comunicación están hechos de reporteros. Es decir, el medio puede tener su agenda, el medio puede tener su interés, el medio puede tener incluso su lógica, relación prensa-poder obscura o transparente, pero los reporteros son los que hacen ese medio. Y si un reportero trae un buen tema, evidentemente, si no se lo dejan publicar, el responsable es el medio, no el periodista. Y muchas veces creemos que son los periodistas los que, de cierta forma, no son los importantes, pero son los más importantes y los que hacen a un medio, ¿no? Eso te diría, Andrés, así de forma muy general. Estamos platicando con el periodista Alejandro Cárdenas López. Él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana y es director de Ibero 90.9. Regresamos. Hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales esperando sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Pueden enviar ahí sus comentarios, sugerencias en torno a este programa o cualquier otro programa y también pues proponernos temas y sobre todo mándenos las respuestas de la trivia, porque en Periodismo en Persona vamos a contar la historia del fundador de la famosísima revista Generación, una revista contracultural que nació además en un año muy particular, en 1988. Así es que envíen sus respuestas y mientras vamos a seguir platicando sobre cómo los periodistas y las periodistas en México cubrimos y hemos resentido la pandemia por COVID-19, esto de acuerdo a los hallazgos en este interesantísimo estudio de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Estamos hablando con el periodista Alejandro Cárdenas. Él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana y es director de Ibero 90.9 y estamos hablando de cómo los periodistas en México cubrieron y resintieron la pandemia por COVID-19. Y Alejandro, yo quisiera que nos detuviéramos un poquito en cómo les ha ido, cómo les fue a ustedes justamente en Ibero Radio, porque de pronto uno piensa en Ibero Radio y piensa solamente en música, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Perreo Millennial todos los sábados, pero también tienen informativos como tengo otros datos en la tarde y por las mañanas Radar. ¿Quisieras contarnos de su experiencia informativa en el contexto de la pandemia? Claro que sí, muchas gracias por esos 2 programas. Es justo la parte de la diversidad musical y el balance, ¿no?, entre contenido hablado y contenido musical. Mira, mucho de lo que nosotros vivimos pues fue muy similar a la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Si bien sí teníamos forma de hacer transmisiones remotas, no estábamos preparados para hacerlas a través de plataformas como Google Meet, como Zoom, como Jitsi o como Teams, ¿no? Era algo como que no estaba, porque nosotros decíamos, tenemos que tener el equipo Access o algún, digamos que, equipo especializado para hacer una transmisión remota, ¿no? Sobre todo la necesidad de tener eso vía conexión por internet. Entonces tuvimos que hacer ajustes incluso en el hardware de la consola de la cabina principal para que pudiéramos generar transmisiones donde estuviéramos en un canal comunicándonos con la audiencia al aire, con los locutores y sobre todo los invitados, porque todos los invitados también entraban por Zoom o por alguna de las otras plataformas,
Nosotros empezamos a usar mucho primero Google Meet y después otro equipo para que pudieran verse las caras y pudieran interactuar. Porque en la lógica de estar al aire, pues cuando tienes un entrevistado utilizando el teléfono, pues no es nada complicado porque estás hablando y es una persona. Pero ya cuando tienes a más de un locutor, 2 o 3 personas interviniendo en una plataforma, a veces no es sencillo la comunicación que estamos acostumbrados a tener cuando estamos todos en la cabina y que te ves y que te hace señales y que el mismo productor te va diciendo y que a veces es sencillo cuando estás en comerciales o cuando estás con rola, pero cuando estás al aire, supongo que ustedes también lo experimentan. Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Tuvimos que hacer un ajuste técnico que nos permitió, al cambiar algunas partes de la consola, al incorporar un nuevo equipo de cómputo, lograr hacer que pudiera ser. Y luego todavía empezar a tener que estar platicando con una especie de scouting virtual en cada casa donde se estaba transmitiendo, que tuvieran el equipo correcto. Entonces, ese fue un reto que logramos resolver y que evidentemente seguimos en ello. Segundo, como se complicó la agenda de todos los programas, lo que nosotros hicimos fue que hicimos un esfuerzo por mantener algunos de los programas, sobre todo los informativos, al aire, ¿sí? Entonces, los informativos continuaron, como dices, Alexia, Radar 99, Tengo Otros Datos, incluso algunos culturales. Pero en la tarde, lo que hicimos fue que creamos un programa llamado Música versus el Bicho, y fue un programa donde invitamos a hacer una especie como de, por decirlo así, aleatorio, de 4 a 8 de la noche, y esto fue en los primeros 6, 7 meses de la pandemia, cuando prácticamente todos los medios se recluyeron, nos encerramos, donde muchos locutores no podían estar al aire, había repeticiones. Claro, los grandes medios tenían para mandarle su super kit, ¿no? Pero los medios más pequeños no podíamos mandarle kits a todos los colaboradores de la estación, que son más de 100, los voluntarios y el equipo de la estación. Entonces lo que hicimos fue que este espacio mantuvo la cercanía con la audiencia en un momento difícil para la audiencia. Personas solas, personas enfrentando la muerte de familiares, personas que no pudieron celebrar, que ni siquiera pudieron ir al entierro, que ni siquiera vieron a su familiar. Entonces creemos que esos 6, 7 meses que estuvimos así, donde casi 4 horas teníamos entre 2 y 3 horas aleatorias conforme le quedaba a cada uno del equipo, que también cada uno estaba en su circunstancia propia, logramos permanecer al aire y creemos que eso fue un beneficio para las audiencias que la estaban pasando igual o peor que nosotros mismos. Oye, Ibero Radio ha sido una emisora que se ha caracterizado precisamente por esa cercanía con la audiencia, y yo recuerdo los primeros años de Ibero Radio que tenía muy poca potencia, y entonces las y los estudiantes salían ahí al pueblo de Santa Fe, no andar platicando que estaba la radio, para buscar esa cercanía, y creo que eso le ha ayudado a consolidarse precisamente como una de las emisoras privadas de mayor cercanía a las audiencias. ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo se sintió esa audiencia, además de ese fundamental apapacho emocional que todo el mundo hemos necesitado en estos años, pero sobre todo con el manejo de la información, de explicarles cómo era este tema del COVID, de la enfermedad, los recursos, a dónde acudir, todo eso? Fíjate que nosotros lo que hicimos fue que empezamos a buscar a fuentes dentro de la misma universidad, es decir, expertos, ¿sí? Tanto del Departamento de Salud, esa es la ventaja de las radios universitarias, que tenemos un capital intelectual muy grande, y buscamos algunos también doctores que estaban atendiendo casos de COVID, es decir, personas que estaban en la primera línea que nos ayudaban a tratar de explicar. Esa fue un poco tomando en cuenta el mismo estudio, ¿no? Que creo que a nosotros también la pandemia nos agarró en curva. Si bien no somos un medio grande, especializado, sí tenemos un equipo pequeño, especialista en tratar de ser un espacio de balance que no caiga en la polarización del gobierno, por ejemplo, o que no caiga incluso en los vicios de los medios de derecha, ¿no? Que también algunos ahí se enganchan. Entonces, nosotros tratamos de hacer eso, generamos una campaña con uno de los centros especializados en ciencia de la UNAM, tuvimos algunos expertos, le pusimos COVID desde la ciencia,
Y explicábamos cosas tan sencillas como, no sé si ustedes lo llegaron a oír, que el jabón era igual o mejor que el gel antibacterial. Y muchas personas pensaban que solo con el gel antibacterial podían limpiarse las manos, cuando lavarte las manos era igual o mejor para evitar ser contagiado y claro que ahora ya se sabe que no se transmite por el contacto, según dicen, y que era una medida muy eficaz el lavarse las manos a cada rato, ¿no? Cosas tan sencillas como esas, nosotros participamos en esa parte, ¿no? Y evidentemente fue una contribución pequeña, pero creemos que con esos espacios pues logramos estar de cierta forma enfocados a tratar de resolver estos dilemas que se plantean en la investigación trabajada por la doctora Márquez y que quizás estábamos en algunas condiciones muy similares a algunos medios estatales que tienen equipos pequeños, ¿no? Y que tienen equipos que quizás no tienen la capacidad de tener a reporteros especializados. Hicimos un par de trabajos vinculados con lo comunicacional, es decir, tratamos de explicar desde la lógica de la comunicación la presencia de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que inició como un referente, como alguien que parecía que estaba siendo de alguna forma un personaje responsable y que terminó a lo largo de los meses degradándose, convirtiéndose en un político más, al cual era difícil probablemente creerle, aunque entendemos que en la posición en la que está podría haber muchas diferencias de opinión. Pero esa fue la perspectiva que nosotros fuimos viendo y también desde lo comunicacional lo analizamos con algunos de los expertos en el Departamento de Comunicación de la universidad que nos ayudaban a entender la lógica del discurso de una pandemia y del discurso de un gobierno dentro de una pandemia, ¿no? Por ejemplo, nosotros dimos cobertura a todo el proyecto de People's Vaccine, al proyecto de la vacuna del pueblo, que es un proyecto de decenas de líderes mundiales, de decenas de premios Nobel, que piden a la OMC y piden a los gobiernos, sobre todo los gobiernos cercanos a la industria farmacéutica que controla el monopolio de las vacunas, que liberaran las patentes, ¿no? Y claro, es una polémica. Creo yo que en esa parte tratamos nosotros de dar ese ángulo que pocos medios rescataron. Pocos medios tomaban en cuenta la voz de un grupo de la sociedad civil amplio, con expertos, que pedía que se contemplara la posibilidad de liberar las patentes, por ejemplo, ¿no? Lo pongo como una de los casos y las coberturas de los temas que tratamos de cubrir, un poco saliendo de la lógica del discurso mediático que a veces no da voz a la sociedad civil. Oye, Alejandro, se nos está terminando el tiempo, esta media hora se fue volando, pero no quisiera dejarte ir sin que antes nos comentes de estos webinars, como ahora se les llama, de estos talleres que surgieron a raíz de esta investigación de cómo los periodistas en México cubrieron y resintieron la pandemia por COVID-19, si están disponibles, si todavía nos podemos sumar, si habrá una segunda ronda de capacitaciones y dónde encontramos toda la información de la cual hemos charlado el día de hoy. Claro que sí. Los seminarios y después el podcast que salió se puede encontrar, digamos, en la página oficial que se creó. El proyecto se llama La Clínica CAPSES y es un proyecto que pueden escuchar en plataformas como iHeartRadio y es así como se oye, CAPSES, C-A-P-S-E-S, y es un espacio de capacitación periodística en salud y en emergencias sanitarias, dirigido a periodistas especializados, académicos, investigadores, y muchos de ellos comparten sus conocimientos sobre recomendaciones para la cobertura informativa de calidad, con enfoque humano, evidencia científica, rigor, verificación y ética, por supuesto, ¿no? Y evidentemente es el proyecto de capacitación en periodismo de salud y emergencias sanitarias, que es una iniciativa de la Ibero y la pueden encontrar en el hashtag Ibero frente al COVID. Son aproximadamente unos 6 a 8 capítulos, más o menos cada uno de entre 20 y 40 minutos que pueden encontrar. Les puedo compartir el link y si lo buscan así como la Clínica CAPSES, ahí van a encontrar todo esto que nos encantaría que se pueda escuchar a través incluso de que los radioescuchas de Radio Educación lo puedan escuchar
y que también el equipo de Radio Educación y otros colegas periodistas lo puedan escuchar y nos den su opinión. Por supuesto, y evidentemente pues estaremos ahí dándole la difusión que se merece este trabajo, porque creo que es valiosísimo, fundamental. La pandemia no ha terminado, así que sigue siendo material de consulta necesaria y tenemos que seguir fortaleciendo nuestras capacidades y habilidades como periodistas, porque todo lo que hagamos bien, mal, regular o como sea, pues tiene un impacto en las audiencias. Mi querido Alejandro Cárdenas López, doctor en comunicación, maestro en periodismo, pero sobre todo uno de los periodistas con mayor sentido humano que tengo el privilegio de conocer y además director de Ibero Radio 90.9. Gracias por haber acompañado aquí esta charla en Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Muchísimas gracias. Encuentran proyectocapces.org toda la información de lo que se habló de la investigación de la doctora Mireya Márquez y evidentemente los invitamos a escuchar Ibero 90.9 tanto en su programación musical como cultural, como informativa. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Muchas gracias, Alexia. Seguimos en comunicación como Radios Hermanas y muchas felicidades de nuevo por 101 años de radio en México y el festejo del Día Mundial de la Radio que acaba de suceder. Igualmente, un abrazo, Alejandro, y seguimos en comunicación. Bueno, pues evidentemente este estudio es muchísimo más amplio de lo que pudimos abordar muy por encimita en este espacio, pero lo vamos a dejar ahí en nuestras redes sociodigitales, la liga, para que puedan consultar y leer el estudio completo, que de verdad no tiene desperdicio, tanto para periodistas como para no periodistas, porque estos hallazgos les sirven mucho a las audiencias para entender cómo les llegó la información y por qué de repente la desinformación tuvo tanto impacto en los primeros meses de la pandemia. Pero bueno, recuerden que estará disponible también nuestro podcast en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí le dan clic en la sección de podcast y van a encontrar el de Periodismo Hoy con este y todos nuestros programas. Y bueno, pues vamos de una vez con nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que escribe Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista cultural, fundador de la revista Generación. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Carlos Martínez Rentería. El año de 1988 fue trascendental en la historia, preámbulo de la caída del sistema comunista en el mundo y del primer gran avance de la democracia en México. En ese contexto, un periodista tuvo el atrevimiento de crear una revista que fuera en contra de los cánones establecidos y así se convirtió en el ejemplo de la contracultura. Él es Carlos Martínez Rentería. Nacido en la Ciudad de México en 1962, Carlos Martínez Rentería era un apasionado de la cultura y las artes, y por eso su primera inclinación fue estudiar algo relacionado. Estudió primero teatro en el Instituto de Arte Escénico, pero también tenía interés por el periodismo, así que se fue a estudiar también a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. A Carlos le tocó crecer en una década convulsa, que fue la de los años 80, que mostraba cambios importantes en la cultura, en el consumo y por lo tanto en la forma de hacer periodismo y cultura. Le tocó ser testigo, como a otros de su generación, de estos cambios coyunturales, donde el concepto de la posmodernidad comenzaba a mezclarse con uno nuevo, el de la contracultura. Martínez Rentería inició su carrera periodística en 1984, cuando se incorporó a la redacción de El Universal en la sección Cultura, en donde estuvo hasta 1995. Sin embargo, en medio de su permanencia en ese impreso, el reportero cultural se movió en colaboraciones y participaciones en otros espacios mediáticos. Sin embargo, a finales de la convulsa década de los 80, Carlos Martínez atrajo las miradas de toda su generación con un acto que algunos calificaron como de valentía para esa época y que ahora pareciera ser algo muy común. En 1988 salió a la luz la revista cultural Generación,
una publicación que buscaba hacer periodismo independiente, autosustentable y que fuera en contra de lo establecido. Así nació la primera revista de contracultura en México. La idea era ser una revista para jóvenes con más libertad. Recordaba en 2014 el periodista, testimonio que muchos medios han recuperado desde entonces para explicar el nacimiento de esta publicación que justo salió unas semanas antes de las elecciones presidenciales más competidas hasta ese entonces, las del fraude del 88. Y más allá de su intención, la revista se convirtió en un foro de discusión, de crítica y de promoción cultural que abrió un nuevo frente del periodismo cultural de México y que sirvió de ejemplo para otros modelos contemporáneos. Martínez Rentería deambuló por las redacciones de muchos medios como 1+1, El Nacional, El Financiero, Milenio y hasta por la revista Playboy. Y por más de 2 décadas escribió una columna para La Jornada. Fue además editor de antologías de cuento y poesía, y entre 2003 y 2013 se aventuró a organizar un evento que denominó Congreso Nacional de Contracultura, donde buscaba abrir espacio a nuevas creaciones. Carlos Martínez Rentería murió apenas este 7 de febrero, luego de una breve convalecencia en un hospital público de México, un suceso que causó la reacción inmediata de la comunidad periodística y cultural. Carlos murió con apenas 59 años de edad, pero deja un importante legado para quienes buscan crear medios independientes y autogestivos y que ahora cuentan con mejores armas que las que había en los años 80. Pues Andrés, ya llegó la hora de despedirnos. De verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? A seguir festejando el Día Mundial de la Radio, que ya pasó, pero que pues llevamos en el corazón y que tratamos de verdad de hacer nuestra chamba, de hacer radio justamente con toda la emoción, con toda la energía y con todo el compromiso todo el año, no solamente en estas fechas. Y es que hacer radio no solamente es una pasión, es un deporte de alto rendimiento que tiene una maravillosa recompensa. Saber que al otro lado de un aparato receptor, alguien te está prestando sus maravillosos oídos para escucharte. Confirmo, Andrés. Y bueno, pues dicho lo anterior, no me queda más que decir que pues seguimos en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo, y nos escuchamos la próxima semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, Alexia Cervantes y Andrés Solís en la conducción, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.